El fin de semana hay una elección importante, trascendental para nuestro país, para la estructura de poder de nuestro país. Se elige pues el tercer poder de la Unión, así de sencillo, ¿no? El poder al poder judicial, que está al mismo nivel, dirían algunos, de la presidencia, del legislativo. Y por lo tanto, sin duda que es un ejercicio en el cual pues, se tendría que discutir a fondo todo lo que está pasando alrededor. Ya hemos escuchado estas campañas de boicot, de que la gente no participe, pero también hay otro fondo que nos gusta platicar y explorar. La democracia participativa en torno a esta elección judicial, qué tanto con la misma se va consolidando una politización por parte de la gente, y es algo fundamental, ¿no? En un camino, en un proceso que tiene que llevar a una democracia mucho más sólida, proviniendo desde abajo, no desde arriba. Vamos a analizar precisamente este tema y le agradezco como siempre de verdad a mi querido Ramiro Padilla, quien nos acompaña esta tarde. Ramiro, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi querido Jesús. Muchas gracias por la invitación aquí viendo ya los últimos detalles, los últimos días para lo que va a ser historia en nuestro país, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Oye, consolidación de una ciudadanía, avances hacia esa consolidación, también parte de toda esta discusión de la elección judicial. Sí, porque los procesos históricos, en este caso hablamos de una revolución, cuando hablaba nuestro anterior presidente López Obrador de una cuarta transformación. La cuarta transformación incluía pues también la transformación de las instituciones, ¿no? Digamos, el dejar la simulación en la que vivimos por mucho tiempo, donde el ciudadano no tenía ninguna participación bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, la ciudadanía era débil con respecto a las decisiones que se tomaban en un régimen como el neoliberal, el caso de la privatización de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, hasta las playas, ¿no? La concesión de las mineras, la población mexicana, el valor del salario mínimo, por ejemplo. No había bajo ninguna circunstancia una ciudadanía que pudiese incidir en las políticas que le afectaban, ¿no? Y en este sentido, en esta transición de un régimen de representativo a participativo, pues obviamente entendíamos y lo supimos hace mucho tiempo. Yo no creo que, por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones representara a alguien más que a sí mismo. Los priistas lo decían en el libro La invención del poder de Federico Campbell. Me gusta mucho ese libro. Federico Campbell decía, pues obviamente, que un priista, un panista, lo primero que hacen es, dicen que van a representar al pueblo o van a trabajar para el pueblo, pero primero trabajan para sí mismos y se representan a sí mismos, ¿no? Es una realidad que habíamos tenido toda la vida. Este detalle de la gigantesca simulación, ¿no? Rodolfo Sigli, ¿te acuerdas aquella obra Ujú. del gesticulador, ¿no? Que es una gran simulación. Un cuate se hace pasar por un general y se convierte en él, el gran gesticulador, ¿no? Y en el caso del político mexicano, pues era digamos, una pléyade, ¿no? De grandísimos gesticuladores. Aquellos que fingían que trabajaban para las causas sociales. De hecho, pues el priismo del desarrollo sostenido, ¿no? De aquel de la segunda, después, del posterior a la Segunda Guerra, eh, pues era un priismo que repartía, por eso la gente se quedó con la idea, ¿no? El priista robaba, pero repartía. Pero en general era una gigantesca simulación, era corporativo y piramidal, ¿no? Entonces ahora, obviamente, estamos transitando hacia algo que es mucho más horizontal, en el caso de que estamos eligiendo, que no es la primera vez que se eligen jueces, ya se eligieron durante la República Restaurada. Una invitada a mi programa, la profesora Mar López, lo ha explicado en mis programas de los jueves con la Chaira Superpoderosa, se ha explicado, ¿no? El tema de cómo se eligieron los jueces durante la República Restaurada, que terminó con el porfirismo, por ejemplo. Al entrar Porfirio Díaz, pues se dejaron de elegir a los jueces porque no era conveniente. En sí, la pregunta es ¿para quién no es conveniente, Jesús, la elección de los magistrados? Obviamente no es conveniente para el status quo. Hemos visto cómo en esta circunstancia pues los poderes fácticos están totalmente asustados, ¿no? No voy a hablar del caso de aquel empresario que le acaban de estafar 100 millones de dólares, ¿no? No voy a decir su nombre, ¿no? Es un burrazo para hacer negocios, pero en general, esta idea de que obviamente en esta transición
hacia lo que te había dicho en alguna ocasión, hacia un país que se parezca a nosotros, vamos a tener ahora un poder judicial que se parece un poco más a nosotros, ¿no? Ya no va a ser, digamos, en el caso del pago de cuotas, porque al final de cuentas era un pago de cuotas. Acuérdate cómo se había elegido por muchos años el tema, por ejemplo, del INE, ¿no? Y las cuotas partidistas, tú 3, yo 3 y aquel 2, ¿no? Son 8, 9, vámonos. Ahí te va cuántos me tocan de acuerdo a las elecciones y todos vivimos en paz y nos ponemos de acuerdo y terminaron, esos que se repartían las cuotas en el INE terminaron siendo aliados en las elecciones, por ejemplo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ahora, pues obviamente los elementos exógenos al sistema, y es un elemento exógeno que yo creo que mucho sufre la derecha, Jesús, el caso de saber que no pueden controlar porque esa democracia, verdadera democracia con tintes populares, como que no es bien visto en los círculos, digamos, de ciertas revistas que eran patrocinadas por el Estado, ¿no? En la mayoría, ¿no? En sus tirajes, ¿no? Entonces, pues, estamos en esta circunstancia viviendo algo que es maravilloso y estamos haciendo historia, o sea, no solamente los que van a ser elegidos. Si nosotros mexicanos a nivel mundial podemos sentar un precedente que rompa la inercia en la que ha vivido todo el mundo toda la vida, yo pienso que por ahí va, mi querido Jesús. Este último punto que tocas, mi querido Ramiro, que incluso ha sido o ha tratado de ser utilizado para denostar esta elección, que dicen es que en ningún otro lado del mundo sucede, ¿no? Como si no pudiera suceder por primera vez aquí. Yo escuché hace poco vino el maestro Bernardo Batis a una conferencia, candidato maestro Batis, y alguien se paró, un expresidente municipal de aquí, de filiación conservadora, y pues dijo lo mismo que dicen, ¿no? O sea, en general son los pensamientos de la derecha en general son pensamientos genéricos intercambiables, ¿no? O sea, o sea, son axiomáticos, no requieren ninguna comprobación, que creen que pues en la verdad. Entonces este cuate decía, no, en Bolivia los eligieron y es un desastre, ¿no? Las condiciones objetivas en un país como Bolivia, donde sí, como en toda Sudamérica en general, que digamos la grieta, la partición entre las tendencias izquierda y derecha es muy cerrada, no es como aquí en México, donde solamente la derecha se ha reducido a un 15%, 10%, es la realidad. En Sudamérica, obviamente, pues la derecha tiene un empuje fuerte, ¿no? Lo vimos con el presidente Pedro Castillo, fue defenestrado, ¿no? Por la derecha en su país. Acá no, en el sentido de que cuando tú haces algo novedoso, yo bromeaba con los amigos, decía, estamos como cuando llegamos a Macondo, ¿no? Cuando llega José Arcadio Buendía a Macondo, había muchas cosas que no tenían nombre todavía. Pues así estamos nosotros con la elección judicial. Apenas le vamos a dar nombre a esta circunstancia histórica que es novedosa. Entonces estamos trabajándolo en la circunstancia en la que vamos a dar un primer paso. Obviamente es confuso, es difícil. Se ha hablado del tema de sacar los números para interpretarlo, porque no te vas a aprender 300 candidatos, 500 candidatos, 1000 candidatos. O sea, es absolutamente imposible. Solamente los que tengan memoria matemática lo podrían hacer de memoria, pero en general, pues los demás no podemos hacerlo. Entonces, en ese sentido, pues nosotros los mexicanos estamos dando un ejemplo al mundo, y le hemos dado muchos ejemplos. Cuando recobras soberanía y personalidad, alguna vez lo dijo Jorge Castañeda, lo dijo en alguna ocasión, de los momentos esos raros de lucidez que tuvo Jorge Castañeda, decía que a México le urgía un buen asesor de marketing, ¿no? Más bien, no sé, porque nosotros no somos fanáticos de lo que hacía este cuate, ¿cómo se llama? Freud, no somos freudianos los mexicanos, ¿no? Más bien somos dalianos, somos surrealistas, digamos, ¿no? En el sentido psicológico de la palabra. Decía, pues nosotros lo que en realidad habíamos hecho es que no nos habíamos descubierto, lo habíamos descubierto obviamente por todos los temas de colonización cultural, no habíamos descubierto que somos muy chingones los mexicanos, y somos muy inteligentes, somos los mejores trabajadores del mundo, los más creativos, tenemos mejor gastronomía, arquitectura, el sentido de lo familiar, tenemos muchas cosas que rescatar en este país, tenemos el mejor clima del mundo. O sea, de repente los mexicanos hemos descubierto que no solamente que tenemos las condiciones óptimas para vivir en un país maravilloso,
sino que ahora podemos construir este país maravilloso con instituciones que realmente representen lo que nosotros somos. En este caso, ya no órdenes de pago que van a parar a un cajón de algún ministro de la corte, porque pues es amigo del potentado, ¿no? Amparar en menos de 24 horas un cuate que se está robando el agua de todo un estado, ¿no? Ahí le va un amparo, ¿no? Algunos jueces que son los amparadores más rápidos del oeste, le dije yo al juez Gómez Fierro, por ejemplo, no sabía ni de qué se trataba el amparo, pero ya lo tenía llenado, ¿no? Por una feria, ¿no? Y ahí te va tu amparo. O sea, el sistema judicial en su conjunto, mi querido Jesús, y obviamente, pues, las consecuencias derivadas de una elección, porque también hay que decirlo, probablemente vaya a empeorar antes de mejorar. ¿Por qué? Porque estos cuates antes de ir se van a quebrar todos los vidrios y van a quemar todos los expedientes. Así funciona esto y encima, pues, hay muchos trabajadores del Poder Judicial que pues ahí se van a quedar, ¿no? Se van a quedar con las viejas mañas, los viejos ritos, las viejas maneras de hacer las cosas. Entonces, este es un primer paso hacia una circunstancia en la que esperamos podamos empezar a batir el 97% de impunidad de los delitos en este país, mi querido Jesús, ¿no? Construir la democracia arriba de abajo para arriba, mi querido Ramiro, y que de repente parece que eso es precisamente lo que molesta, lo que revienta, ¿no? En muchas ocasiones, que construyas una verdadera democracia en un país que durante años te dijeron que eras demócrata, pero que la realidad era distinta. No, es que hay una frase maravillosa que he escuchado, que he visto yo, es como un meme en Facebook que dice, todas las mujeres quieren un príncipe azul, ¿no? Y cuando llega el príncipe no es del azul que ellas querían, ¿no? O sea, podemos parafrasearlo, utilizar la analogía para decirles a los conservadores y aquí a los que se llaman, porque a mí me parece, por ejemplo, cuando alguien dice con mucha seguridad, yo soy un liberal clásico, que se autodenomina liberal clásico, yo si fuera psicólogo y un diván le pondría retraso mental, ¿no? A los liberales clásicos. Que siempre están con eso, yo soy liberal clásico, y se llenan la boca con esa palabra, porque hablan, ¿no? De que el Estado no debería de participar, ¿no? Tanto. El Estado debería reducirse a su mínima expresión. Y ya hemos visto esos experimentos cuando el Estado se reduce a su mínima expresión, corres el riesgo de elegir a alguien como Donald Trump, o como Zelensky, o como Milei, ahí está el ejemplo, ¿no? Como Bolsonaro, ¿no? O como este chamaco tonto de Ecuador, ¿no? Mm. O sea, O como Cedillo. bueno, en temas menos amables para nosotros históricamente, ¿no? Pero el problema con la gente es que yo creo, en el sentido de la interpretación del discurso de los conservadores, es que hablaron tanto de democracia hasta que las desgastaron y vaciaron de significado la palabra, ¿no? En el caso de los conservadores, vaciaron de significado la palabra, porque todo el mundo se llena, o sea, se llena de la boca de democracia. Y acuérdate la campaña de votar es de chingones, pues ya un año después votar ya no es de chingones, pues, o sea. Entonces, o eres o no eres, no puedes quedarte en el medio. O cuando es conveniente para ti votar de chingones y ahora llamas a no votar. Obviamente están atrapados en la trampa de su propia retórica. Y eso es terrible para ellos, porque no hay consistencia alguna. Por eso yo siempre dije que los intelectuales mexicanos, del cuño de los letras libres y de nexos, las familias que recibían pues grandes subsidios del Estado, ¿no? Para que sus revistas se pudrieran en todas las bibliotecas de todo el país, ¿no? Porque ya era como el 80% del nuevo acervo cultural lo que se llevaban del presupuesto esas revistas. Pues estos cuates no pensaron que pues que el mundo iba a girar hacia otro lugar, ¿no? Lo decía el maestro Alejandro Rosado, cuando hablaba en las coordenadas históricas de la 4T, de los saltos históricos de los pueblos hacia adelante. Entonces uno da un salto histórico y en este salto histórico, obviamente, uno descubre que, pues que la manera de percibir la realidad de estos cuates, pues ya no casa con la realidad. O sea, cuando tú construyes una realidad a tu medida, cuando interpretas la realidad con los elementos de interpretación, digamos, que tienes y que son limitados y que no alcanzas a percibir el pulso de la calle, el pulso del mundo en general, el mundo que va evolucionando hacia ser multipolar, donde obviamente a México parece que le toca vivir más libertad, aún a pesar de las presiones de Estados Unidos, de los chantajes, por ejemplo, de andarle quitando visas a gobernadores para humillarlos públicamente, digamos, ¿no? Ese tipo de chantajes, mandar a una agente de la CIA como embajador, ese tipo de cosas. El juego que juegan los norteamericanos de nunca dejarte en paz, ¿no?
vamos a ver qué sanciones te vamos a dar nomás porque te estás atreviendo a ser independiente. Y demasiada independencia, ¿no? Es demasiada democracia, ustedes mexicanos, ¿no? Y los conservadores en el país también. Demasiada democracia para ustedes, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Cómo se atreven? Como una bola de guarachudos y trabajadores de maquila y gente común y corriente va a elegir un ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué les pasa? Y luego masivamente. ¿Qué se les ocurre, bola de mugrosos? O sea, ¿cómo se les ocurre? No vayan a votar, no se lo merecen ustedes, no tienen los elementos para votar los ministros. Y uno dice, pues sí los tenemos, bueno, pues para eso votamos el plan C, y obviamente nosotros votamos el plan C para hacer esto que vamos a hacer el domingo, ¿no? Y como bien lo señalas, ¿no? Mucho clasismo, racismo también detrás de ese tipo de señalamientos e incluso de tratar de deslegitimar una elección antes de que se lleve a cabo, pensando que con eso ya no va a existir la elección, ¿no? Es que de verdad es que es maravilloso. Yo, en los chats que tengo, por ejemplo, de la prepa, que me tocaron varios compañeros, que por razones muy tristes de la vida, probablemente su mamá no tomó el suficiente ácido fólico en su embarazo, que están los cuates, ¿no? Compartiendo los bulos que se comparten, ¿no? Y pusieron en el chat, no salgan a votar, quédate en casa, y ponen una foto de Gatel, ¿no? Quédate en casa, no salgas a votar. Y obviamente, jugándole al juego que ellos juegan, les dije, no, por favor, ustedes en específico no salgan a votar. Entonces, y díganle a toda su familia, a todos los que piensen cosas, que no salgan a votar, ninguno de ustedes, por favor. Pero los demás sí, vamos a votar, vamos a hacer un ejercicio, porque es importantísimo. Mira, Jesús, yo recuerdo, hay un libro no recuerdo cuál de los libros de Gabriel Said, antes de que se nos fuera al lado oscuro el señor. Gabriel Said hablaba de que en general en México, al igual que Federico Campbell, los políticos representaban a sus partidos, no representaban a la ciudadanía, porque tú no conoces a ningún diputado, ningún senador que regrese a su estado a informarle a la población qué es lo que está haciendo. Es por tu carajo. De repente los ves por aquí y por allá. O sea, es de relumbrón el asunto. En México, la mayor parte de la historia, ser diputado, ser senador, era acceder rápidamente a riqueza, ¿no? Tratos, contubernios, hay que recordar el tema del Pacto por México, la reforma energética de Peña Nieto, donde obviamente, no voy a decir quién, pero lo dicen Pollito en fuga, y estuvo viviendo en Atlanta, se echó como 7, 8 millones a la bolsa, ¿no? No es Ricardo Anaya, bueno, sí es Ricardo Anaya. O sea, todos ellos los que se echaron, porque había mucha gente que en un periodo, como diputado federal, se echaba un billetón, ¿no? Era la idea, era la máquina, eran los elegidos en esta pirámide política, ¿no? La de voy a recibir un billete. Ahora, obviamente, que la democracia tiende en vez de ser piramidal, representativa, participativa, o sea, horizontal, pues hay mucha gente asustada. Y tienen razón en el espanto de las masas informadas, porque lo que más temor le tiene a la oligarquía. Paulo Freire, en aquellos entonces, ¿te acuerdas? El gran educador Paulo Freire decía que a las oligarquías no les conviene, a los patrones no les conviene que sus empleados estén bien informados. Eso es el camino a la perdición, ¿no? Se dice también desde el marxismo, desde la izquierda, ¿no? Es que si estás informado, es difícil que seas manipulado. Entonces, cuando tienes un pueblo que ha despertado en una etapa histórica tan importante como la nuestra, pues obviamente sí habrá presiones, habrá, digamos, en este caso, probablemente después del domingo, con las lágrimas de los conservadores podamos reforestar alguna parte de Sonora, por ejemplo, ¿no? En esta circunstancia, pues, del lloradero a lo que nos tienen acostumbrados todos ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque el país se les fue de las manos. Y cuando se te va de las manos, pues obviamente hay una circunstancia en la que sufres esa tristeza, esa melancolía. Digo yo, Jesús, y lo dije durante los 6 años de la administración de López Obrador, que la derecha podría haberse reinventado, sentarse, o sea, haber vivido las etapas del duelo como se tienen que vivir, Jesús, ¿no? Primero vas por la negación, pero la etapa de la negación sigue presente, ¿no? No han llegado a la etapa del aprendizaje y el crecimiento, no. La derecha sigue la etapa de la negación en este tema del duelo por haber perdido el poder en la República, porque así funciona el poder, ¿no? El poder, los mismos priistas, acuérdate esa frase maravillosa de los priistas, el poder se ejerce, no se comparte. Pues obviamente, sí, de repente sí como que vemos
que hay algunos chapulines en Morena, pero eso es tema para otro programa, ¿no? Pero en general, pues, bien a la usanza priista, pues el poder se ejerce. ¿Y qué estamos haciendo como pueblo? Bien representado, pues estamos ejerciendo ese poder para cambiar lo que podemos cambiar. Luego viene la reforma electoral. Ojalá, yo estaba proponiendo en mis redes sociales que quizá este próximo año hagamos una petición de consulta popular para revocarle la concesión a las dos principales televisoras. Obviamente no le corresponde al gobierno anunciarlo, porque se me haría mal que la presidenta dijera, vamos a revocarle la concesión. No, tiene que salir de nosotros, del pueblo mexicano, decir, hasta aquí con las televisoras que se han pasado mintiendo, que se han pasado tergiversando, o sea, que se han convertido de cierta manera en golpistas. Deberíamos empezar a promover la recaudación de firmas, recabar firmas para solicitar una consulta popular por la revocación de la licencia de las televisoras, ¿no? Pero eso es democracia más directa, pero yo creo que lo podemos mover para el próximo año, mi querido Jesús. Finalmente, creo, y aprovechando este último punto que mencionas, de nuestro lado también como ciudadanos, involucrarnos más, no esperar tanto que si nos traen los acordeones, que si nos dice la prensa, sino involucrarnos más todavía para ejercer mejor nuestro papel en esta democracia. Sí, lo que pasa es que este es un proceso de aprendizaje, ¿no? Pues estamos en la curva de aprendizaje. Ahorita, obviamente, cuando estoy yo, que también tengo mi programa todos los días en mi canal, entonces me hizo muy difícil, ¿no? Me fue un quebradero de cabeza buscar. Obviamente entiendo que de manera deliberada, porque todavía hay inercias hacia adentro del INE, pues la hicieron difícil, ¿no? La hicieron difícil la promoción de la elección para que nadie supiera de qué se trataba. Obviamente, nada más los federales fueron los más conocidos dentro de lo que cabe, pues, porque Claro. también no se les destinaron recursos y cada quien se movió con los recursos que podía. Un par de amigos míos que son candidatos, pues se movieron con sus propios recursos, ¿no? También hubo fuego amigo, ¿no? Hacia un par de candidatos, bastante malo pues, desde dentro del sistema. Y está bien, no pasa nada. Pero en general nosotros como ciudadanos, pues estamos ahorita en un proceso, ¿no? Lo habíamos hablado con el tema de las mañaneras. Fueron clases universitarias de 6 años, ¿no? De clases de filosofía, antropología, historia, debate. Es más, hasta Chico Che salía en las mañaneras, ¿no? Vamos, tuvimos una universidad de la democracia durante 6 años, la seguimos teniendo ahora ya entramos a la maestría, ¿no? Digamos, con las mañaneras del pueblo de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero en sí como ciudadanos, pues tenemos que, o sea, es difícil, Jesús, porque estamos en una circunstancia en la que tenemos muchos distractores, pero al menos ya se discute, ¿no? Claro. Antes había una serena resignación a que las cosas no iban a cambiar por el status quo, ¿no? Los periodistas tenían un control férreo de todo y luego los panistas, ¿no? Luego, pues se negociaron los panistas, los periodistas y hasta los perredistas, ¿no? Por cierto, la Zagarpa ya anunció, pues ya declaró oficialmente extinto al PRD, ¿no? La Zagarpa ya murió. Pero en sí también ya ha declarado de especies protegidas a los periodistas y a los panistas, ¿no? La Zagarpa, pues ya están traen 7-8% de la intención de voto, o sea que es muy poco para lo que representan esas instituciones históricamente. Y en general, pues la población está buscando nuevas circunstancias para entender su realidad. Y en estas nuevas circunstancias de entender la realidad, pues obviamente tenemos una ciudadanía que está pensando qué es lo que sigue. Y obviamente yo le llamo la dinámica de la televisión en blanco y negro. El PRI y el PAN eran como una televisión chiquita en blanco y negro, ¿no? Con de esas manuales que le movías a la perilla para cambiar los canales. Y que solo tenía 2 canales, ¿no? Televisa y TV Azteca, ¿no? Entonces, y era en blanco y negro. Entonces, la ciudadanía no quiere una televisión en blanco y negro de 13 pulgadas. Y aparte, ellos te la vendían en 50,000 pesos. ¿Quieres una televisión en blanco y negro de 13 pulgadas que te tienes que levantar, que no tiene control remoto y que la tienes que mover así? Te la venden en 50,000 pesos. Y ahorita, los ciudadanos mexicanos en su sano juicio dirían, ¿por qué compraría yo una televisión de esas en 50,000 pesos si me puedo comprar una pantalla gigante por 20,000? ¿No? O sea, por la menos de la mitad del precio. Así sucede en estas dinámicas, ¿no? Del entendimiento de cómo funciona la realidad. Pues obviamente ya se le acabó el corrido a estas maneras, de estas maneras viejas. Aunque hay que decir ya para cerrar mi comentario, que, que todavía más del 90% de la clase política
pues pertenece al viejo sistema, aún los morenistas, tienen esa percepción, o sea, le llamo yo el pequeño priista que vive dentro de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque como cultura política no hubo manera de contrastar, ¿no? Entonces, como te decía yo, como el caso de la elección del domingo y como lo que estamos viendo, pues nos toca a nosotros construir una nueva clase política para la próxima generación, que no te puedes deshacer de todos, ¿no? Pero sí empezar a construir las bases para que haya una nueva generación de políticos que no estén pensando nomás a qué puesto van a saltar, porque también hay muchos de Morena que están pensando a qué puesto van a saltar, no, es construir una carrera política con base al servicio público y a la ciudadanía, ¿no? Que también nos hace falta construir una clase política que se parezca ahora sí, que se parezca a nosotros, los ciudadanos de a pie, los que pensamos que tiene que haber decencia y tiene que haber ética en el ejercicio de la política, ¿no? Mi querido admirado Ramiro Padilla, de verdad, siempre es un gustazo escucharte y aprender de ti, querido, y agradecerte estos minutos para nuestra comunidad. No, gracias a ti. Ben. Siempre es un placer venir a platicar contigo. De repente, si uno puede desarrollar algunos temas de manera más profunda, ¿no? Y a mí me gusta esto, esta dinámica.